partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, querida audiencia. Aquí muy contenta de poder acompañarlos hoy, como todos los jueves, en nuestro espacio para hacer una pausa durante el día que nos permita de alguna manera recargar energía y sobre todo a la luz de reflexiones importantes y comentarios que siempre van a ser de utilidad para todos nosotros a lo largo de la semana. Quiero, como siempre, agradecer a Jaime Nestares en la Dirección General de la Extracción, a Wilix Arcaya en la Gerencia General de Producción, a Carlita Sons en la producción de este espacio, a José Gregorio González en los controles y a ustedes que muy atentamente se mantienen siempre conectados con la oportunidad que podemos de poder llegar a sus casas a esta hora y poder acompañarlos en esta recarga de energía, ¿verdad? Fíjense, les recordamos como siempre, nos pueden ver en todas las plataformas digitales, ver y oír. Acuérdense que Radio Caracas Radio es la radio que se ve y nos pueden encontrar por rcr750.com, tanto en Twitter como en Instagram, @rcr750, en el Facebook del programa Psicología y Ciudadanía, y por supuesto en mis redes personales, marirami.sic y en Instagram, y marirami_sic en Twitter. Hoy hicimos 3 de junio, ya estamos a mitad del año 2021. Caramba, con una serie de sucesos y una serie de datos que nos siguen hablando de cómo la pandemia del COVID perdón, no solo fue que llegó para quedarse, sino que además de esto nos impone estar claros y seguros acerca de que hay muchas cosas que han cambiado y que necesitamos incorporar a nuestra cotidianidad. En ese sentido, vimos, por ejemplo, el fin de semana, de una manera quizá un poco abruptamente comunicada, ¿verdad? No fue una cosa, programada. Se inició un plan de vacunación. Un plan de vacunación que nos tiene, pues sorprendido, ocupada en las redes sociales. Estamos viendo inclusive, en lo particular, con mucha preocupación, que todas estas medidas de cuidado, de bioseguridad, que de alguna manera ya habíamos incorporado como parte de nuestra rutina, se han violentado durante este plan. Gente agolpada, algunos con mascarilla, otros sin ella, gente sin mantener la distancia, el distanciamiento físico necesario, y uno entiende, todos somos capaces de entender que el motivo fundamental tenía que ver con esta oportunidad de poder acceder a una vacuna. Y resulta que nos encontramos con una situación muy difícil, porque no hay orden. Ya tenemos conocimiento, todos los ciudadanos en general, de situaciones bastante difíciles, irregulares en este sentido, donde lamentablemente en algunos casos para poder atender a alguien se necesita el carné de la patria o el registro en el sistema patria. En el mejor de los casos, la asignación que haya hecho el Ministerio Popular encargado de todo el tema de la salud. Y resulta que como esto ha sido, insisto, tan abruptamente informado, no tenía un tiempo de planificación, pues hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo hacer. En definitiva, que es el motivo de nuestro programa del día de hoy, este plan de vacunación que supuestamente establece zonas, establece maneras, establece inclusive vacunas para mayores de 60, vacunas para menores de 60 años. Sigue siendo un limbo.
sigue siendo un universo incierto. ¿Quién la puede usar? ¿Quién la puede disfrutar? Así decimos. ¿Será que la segunda dosis va a ser posible? ¿Será que en efecto, después de hacer una cola muy larga desde tempranas horas de madrugada, será que al terminar el día voy a poder ser vacunada? Todas estas preguntas nos llevan de nuevo a este espacio donde contamos con la oportunidad de la profesora María Verónica Vittorio, que que nos ilustre. Además ha estado acompañando, ya es conocido seguramente por muchos de ustedes, con una campaña muy importante que tiene que ver con la solicitud del apoyo de la compañía, de la asesoría del Vaticano, en relación al plan de vacunación que en Venezuela debería imperar. Ya hoy por hoy hablamos de Venezuela como el peor país con menores índices de inmunidad de rebaño. O sea, no nos bastaba con la emergencia humanitaria compleja, no nos bastaba con la situación que la propia pandemia le imprime a la emergencia humanitaria compleja, sino que además ahora, en este proceso, en este esfuerzo de vacunar a la población como el deber ser, pues caramba, no alcanzamos ni siquiera el 1% de la población. Entonces, por esa razón, hicimos, ¿verdad?, traer de nuevo a la profesora María Verónica Vittorio, porque ella tiene esta campaña y va a ser muy importante que ella nos dé no solamente sus impresiones, sino además el estatus. ¿Cómo va esta campaña? Han encontrado ustedes como grupo de profesionales, porque es importante decirlo, del mundo del derecho y de otras disciplinas sociales, que están abocados a esta solicitud, casi a gritos, para que, logremos dignidad en el proceso natural que tendríamos que tener los venezolanos frente a la estrategia de la vacunación como medio para obtener la inmunidad de rebaño y así hacerle frente a esta pandemia que llegó para quedarse. Bienvenida, María Verónica. Hola Marisol, ¿cómo estás? Encantada de hablar contigo y no sabes cómo te agradecemos que nuevamente nos hayas prestado tu espacio para hablar del tema de la vacunación y de nuestra campaña. Pues para nosotros es, además de una necesidad, es también una manera de mostrar, yo vuelvo a repetir lo que dijimos en el primer programa, como una iniciativa de la sociedad civil, profesional, organizada, hace posible acciones, ¿sí? Y en sí mismo peticiones, caramba, que corresponderían a otros espacios, como todos los espacios del Estado, el espacio de gobierno. Y finalmente somos la gente de la sociedad civil los que estamos detrás de estas iniciativas. Cuéntanos, mi niña, cuéntanos, María Verónica, ¿cómo va esto? Y sobre todo, ¿cómo ven ustedes, como grupo profesional especializado, lo que está pasando con este plan de vacunación? Bueno, en primer lugar, estamos contentísimos con la campaña, ya tenemos 2.700 firmas, seguimos recaudando firmas, estamos esperando ser en algún momento contactados por miembros de la Curia Romana, del Vaticano, y bueno, la verdad es que esta segunda fase de vacunación ha demostrado lo necesaria que es esta campaña que emprendimos ya hace un mes. Mira, las preguntas que tú planteabas con respecto a la segunda fase las tenemos todos. Nosotros estamos monitoreando todo el tiempo el tema de la vacunación. Hay varios hay varios asuntos. Nosotros pensamos que mucho de lo que está pasando con la segunda fase y de lo que está pasando con el mecanismo COVAX es propagandístico. ¿En qué sentido? El mecanismo COVAX no ha sido del todo pagado y está previsto para 1/3 de la población, que serían 5.5 millones de personas. En la segunda fase de vacunación está prevista hasta ahora para 650.000 personas con 1.300.000 dosis que llegaron de China, con lo cual esto cubriría a 0,5% de la población. Estamos hablando que hasta este momento pudiera estar vacunados cerca de 2 millones de personas, lo que representa prácticamente nada para la inmunidad de rebaño, que son 15 millones de personas, que necesitaríamos 15 millones de personas vacunadas.
En ese sentido, tenemos las mismas dudas con respecto a la fase 2 del plan de vacunación. O sea, ¿cuáles vacunas son? Sabemos que son las chinas, sin embargo, 650.000 dosis parecen poco para este plan de vacunación tan ambicioso que ha planteado el gobierno nacional. Cuando llegaron, porque la noticia que tenemos es que llegaron hace 2 o 3 semanas, pero cuando llega la segunda dosis, va a dar chance de que la gente se ponga la segunda dosis. ¿Cómo ha sido el mecanismo de refrigeración? ¿Dónde están las neveras? ¿Cómo ha sido cuidado la cadena de conservación de estas vacunas? ¿Cuántas de estas vacunas están asignadas al sistema Patria y cuántas están asignadas al Ministerio del sistema del Ministerio de Salud? ¿Cuántas vacunas están previstas para personas mayores de 60 años y cuántas están previstas para personas menores de 60 años? O sea, realmente esta campaña que está haciendo el gobierno eh, nos genera muchas dudas, ¿no? Eh, Sinceramente, personalmente, celebro que haya una intención de vacunación. O sea, esto es maravilloso y lo necesitamos. Sin embargo, ¿qué tan cierto y qué tan efectivo puede ser este plan de vacunación frente a los 15 millones de vacunas que necesitamos? ¿Cuándo llegan las próximas dosis? ¿Cómo van a venir? ¿De cuál marca son? ¿Están certificadas científicamente? O sea, no lo sabemos. Por eso es que es tan importante retomar un sistema de credibilidad, un sistema que nos permita a los venezolanos retomar la esperanza, saber cómo va a ser reiniciar nuestras vidas, cuándo, de qué manera, y se hace cada vez más necesario que el Vaticano intervenga como garante, supervisor y vocero de un proceso de vacunación para todos los venezolanos. Este sistema del Ministerio de Salud pudiera presentarse como un nuevo sistema de control social paralelo al sistema o al carnet de la patria. Entonces necesitamos ayuda vaticana. Es el único organismo internacional sin medios sancionatorios, con experiencia en procesos humanitarios, con experiencia en negociaciones con el gobierno, que pudiera procurarnos a los venezolanos una vacunación sin discriminación para todos. Creo que es fundamental todo lo que tú mencionas. Comprender este sistema, ¿verdad? Cada vez no deja favor. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta los venezolanos para emprender organizaciones ciudadanas, para emprender acciones ciudadanas, es que los ciudadanos tenemos el deber no solamente de participar activamente en la vida pública, sino además de hacer gestión y control de la actividad política y de la actividad gubernamental. Queremos saber por qué no se ha pagado el mecanismo COVAX, dónde está ese dinero. Guaidó y Maduro se comprometieron a pagarlo, pero aparentemente ninguno de los dos lo ha hecho. La OPS ha declarado que no solamente se han recibido los pagos, sino que además pues la OPS desconoce cuál es el estatus de la vacunación en Venezuela. Este plan inició el lunes, como bien lo dijo Marisol, inició de manera apresurada. Sin embargo, la información no está. Los venezolanos necesitamos credibilidad. Sí, y los venezolanos no tenemos credibilidad, no solamente en relación con el sistema que necesitamos en cuanto a la vacunación, sino en muchas otras áreas, ¿no? Sin embargo, no, evidentemente en este espacio es como muy importante, te decía, el entender que mientras ese sistema de vacunación no sea transparente, por ejemplo, no sea cancelado de verdad, no vamos a dejar de escuchar noticias, comentarios, rumores acerca de todo lo que está pasando con el mercado negro de la vacuna. Entonces, a veces, situaciones como esta nos hacen pensar si toda esta madeja no es una cosa como finamente planificada, ¿no? En el sentido de justificar entonces la persecución, esta cacería de brujas con aquellas personas
y bueno, no, de ninguna manera estamos aquí por la labor de defender quienes sin escrúpulos pueden estar llevando adelante acciones de este tipo. Pero también debemos comprender, por aquello de que la verdad no es una sola, sino que siempre la verdad hay que verla desde distintas perspectivas, y sobre todo en el espacio ciudadano, en el espacio humano. Es que caramba, si hay personas que tienen la posibilidad de pagar poniéndose su vacuna, caramba, terminan siendo entonces ahora también criminales, ¿no? O vistos como criminales. Se criminaliza, se sataniza esa posibilidad. No solo los que salen afuera a hacer turismo de vacunas, que tienen una mejor posición económica, sino incluso los que están aquí que de alguna forma acceden a esto, porque al final el miedo a enfermarnos, a tener las secuelas de esta enfermedad que muta todo el tiempo, y además de ello, por supuesto, a contagiarnos, y a no poder seguir llevando nuestra vida normal, a mí no me gusta esa palabra, pero bueno, nuestra vida cotidiana en algunos términos de normalidad, es un miedo compartido, es un miedo de todos y todas. No tiene nada que ver con posturas políticas, ni tiene nada que ver con otro tipo de posturas. Entonces, fíjate, María Verónica, yo me pregunto en este proceso, y además me alegra enormemente que ustedes ya tengan una cantidad importante de firmas, porque eso es lo que realmente le va a dar sentido a esta iniciativa. Yo, de hecho, puedo decirte, como una anécdota, que he recibido la invitación para firmar la petición que en su momento hice por distintos chats en los que me encuentro. Nada, no tienen que ver con medios universitarios, ni tienen que ver, sino medios ciudadanos, lo cual me complace y me alegra, porque, vuelvo a repetir, el sentido de estas iniciativas es que nos unamos mayor cantidad de personas con conciencia acerca de lo que estamos necesitando. Entonces, en ese sentido, María Verónica, yo te diría, ¿qué ha pasado? En el programa anterior, tú nos contabas que se acercaron a ustedes, miembros no solamente de los espacios de gobierno y de los espacios inclusive que tienen que ver con el gobierno interino, pues, tal como ellos se llaman, pero también se acercaron personalidades del mundo religioso. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Alguno de ellos ha tenido alguna manifestación significativa, realmente importante en esto de apoyar la iniciativa? Ok, te cuento. Una aclaratoria, no, a nosotros no se nos ha acercado nadie del gobierno nacional, o sea, del gobierno de Nicolás Maduro, no, nadie, hasta este momento, nadie. Okay. Del gobierno interino, sí, y de varios partidos políticos, sí. Sin embargo, hemos mantenido la causa como lo que es estrictamente ciudadana, sin ninguna tendencia ni ideología política. Muy bien. Luego, del tema de las personalidades eclesiásticas, sí, efectivamente, se nos han acercado varias personalidades eclesiásticas nacionales, no hemos tenido contacto con ninguna internacional hasta ahora. Manifestando su apoyo, pero sobre todo manifestando su preocupación por el tema de la vacunación. Sin embargo, es importante entender que la diplomacia vaticana funciona con sus tiempos y con sus protocolos. Entonces, estamos esperando a que haya una respuesta oficial a nuestra petición. Vamos a ver qué respuesta nos dan. Esperemos que sea una respuesta afirmativa. Hoy, por ejemplo, salió la noticia de que Guaidó estaba planteando hacer las negociaciones en México, porque pensaban que México podía ser un territorio neutral para Nicolás Maduro y para él. Sin embargo, nosotros seguimos pensando que definitivamente la negociación no debe tener como prioridad las elecciones, sino tiene que tener como prioridad la vacunación. Si es que es necesario negociar, porque eso es otro asunto en el que no estamos convencidos. Yo tengo un muy buen amigo que además me acompaña en esta campaña, y que es el profesor Víctor Maldonado, ¿Cómo no? que siempre comenta algo que a mí me hace reflexionar muchísimo, y dice, bueno, este tema de la vacunación ha sacado lo peor de los venezolanos. Aquí estamos en un sálvese quien pueda, y hay negociaciones de todo tipo. Esto un poco referido a lo que comentabas del mercado negro de vacunas. Bueno, el mercado negro de vacunas es terrible, pero también, y no lo justificamos bajo ningún concepto. Claro, claro. Es terrible, es muy duro.
porque además se está dejando al personal de salud sin sus vacunas. Pero también se corresponde con un sistema corrupto gubernamental que ha impregnado todas las áreas de la sociedad civil. Sí. Hay otras iniciativas ciudadanas que también se han dado alrededor de la vacuna, de la vacunación, como por ejemplo la iniciativa de Fede Cámaras, que al final no prosperó. Pero es que la iniciativa de Fede Cámaras no planteaba una vacunación para todos los venezolanos. No, de Planteaba ninguna una manera. vacunación para sus empresas privadas. Es Y aquí correcto. necesitamos estar vacunados todos. Sí. Todos necesitamos tener vacunación. Todos tenemos por igual el derecho a la salud y el derecho al desarrollo humano. O sea, esto no tiene discusión ni matiz político, ni distinción política, ni distinción de raza, ni distinción de ningún tipo. Otra iniciativa que surgió ya desde el ámbito político fueron unos alcaldes, el alcalde de Baruta, Chacao y Lechería, pidiéndole al Vaticano que intercediera para conseguir vacunas para su municipio. Pero es que además de que es profundamente egoísta y se nota muy claramente la pretensión de cobrar política y electoralmente, es absurdo, porque de nada sirve inmunizar 3 municipios si no hay inmunidad de rebaño en el resto del país. Entonces, al final del día, uno se da cuenta que desde el punto de vista científico y desde el punto de vista moral, en este país las pretensiones políticas o las aspiraciones políticas no se corresponden con las necesidades de la sociedad civil. Y es el momento de que la sociedad civil hagamos consciente a la comunidad internacional de cuáles son nuestros verdaderos intereses y nuestras verdaderas necesidades, que no son más allá de la vacunación y la crisis humanitaria compleja. Creo que una vez que estos dos asuntos sean atendidos, pudiéramos pensar en algún tipo de elección. Sí, fíjate, María Verónica, antes de ir al corte, necesitamos es como muy importante reconocer que esas aspiraciones políticas que tú mencionas siempre están por encima de las necesidades de la gente. Y ahí comienza la primera perversión de todo este proceso, porque lastimosamente, ¿verdad? Todas estas iniciativas que tú mencionas, bueno, que como iniciativas pudiéramos aplaudirlas en un primer momento, ¿no? Se trata de posibilidades. Terminan cayendo en este juego de la polarización, ¿sí? O sea, son iniciativas que corresponden a un estamento, a un sector, versus las iniciativas de Estado, las iniciativas de gobierno, que tendrían que estar, pues digamos, en la punta de toda esta campaña. Entonces, claro, aquí lo que nos queda, y otra vez más considerando otro elemento fundamental que mencionaste, y es que que lo reconocemos, que es el miedo. O sea, las personas que acuden a un mercado negro, más allá de que puedan o no tener posibilidades económicas, ¿sí? Que pudiéramos también discutirlo, pero vamos quizás a trascender esa discusión para decir, tienen miedo y posiblemente caen también en estas ramales del mercado negro, que también tiene que ver con los espacios de gobierno. Entonces es comprender que al final volvemos al mismo sustrato, es manejar, controlar y manipular todo lo que es el tema emocional asociado al que, en las personas por supuesto, asociado a mi capacidad y a mi posibilidad de acceder a bienes y servicios, a condiciones de salud, en este caso inclusive a propósito de la pandemia, a superar o a evitar el contagio y la muerte, el desarrollo de la enfermedad, y en los peores casos la muerte. Y sobre todo donde el personal de salud que tanto necesitamos, no solamente ahora hablamos de cantidad de ellos fuera del país, sino además los mayores números de muertes ocurridos a causa de la pandemia. Entonces, fíjate, María Verónica, te invito a que cuando regresemos del corte podamos quizás darle algunos elementos más de tipo prácticos y ciudadanos a la gente. Primero, que se siga sumando a esta iniciativa que ustedes llevan adelante. Segundo, para que además de ello puedan desarrollar
mecanismos de atención, de alerta, diría yo, frente a todos estos sistemas, frente a toda esta situación que está pasando con el sistema de vacunación, ¿vale? Así que ustedes, por favor, no se muevan de allí. Regresamos con la profesora María Verónica Torres Vittorio, de la Universidad Metropolitana, que lideriza esta iniciativa tan importante como el Vaticano, la solicitud al Vaticano del apoyo diplomático y el apoyo activo en este sistema de vacunación que tanto necesitamos los venezolanos. Ya volvemos. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, aquí regresamos entonces a este interesante debate que tenemos, conversación que tenemos con la profesora María Verónica Torres Vittorio, que lleva adelante esta iniciativa para solicitar algo que tiene que ver con el sentido común: vacunas para todo el mundo en Venezuela, vacunas para hombres y mujeres. El único requisito que tendríamos que tener y para poder acceder a ella sería nuestra cédula de identidad y pasaporte y estar allí, nada más. Sin embargo, esos no son los criterios. María Verónica, te decía yo antes de ir al corte que sería interesante que pudiéramos comentarle a la gente un poco, no solo cómo seguirse sumando, ¿no?, que es importante, sino, por ejemplo, quienes quieran replicar esta iniciativa, ¿cómo pueden de alguna manera hacerlo cada vez más efectivo? Por ejemplo, quienes no tienen, fíjate, a mí me preocupa un poco porque sabemos que por todos los temas de conectividad, hoy en particular yo una vez más soy víctima de ello, fíjate, caramba, se quedan por fuera de esta iniciativa. ¿Qué han pensado ustedes para acceder a estas personas que de pronto no tienen un teléfono inteligente o no tienen el internet estable o no tienen alguna forma pues que les permita acceder a la plataforma para la firma y que ustedes están llevando, la recolección de firmas que llevan adelante?
Claro, excelente, excelente pregunta, Marisol. Fíjate. Nosotros, en primer lugar, le pedimos que firmen. Para firmar deben entrar a la página tufirma.org. También pueden entrar a nuestra cuenta de Twitter, @vacunasparaBZLA. También pueden entrar a mi cuenta de Twitter, @mavero con V de Venezuela, Mavero Torres G. Ahí también en el link está de la bio, está el acceso directo a la plataforma de firmas. Luego, quienes no puedan acceder a firmar, incluso los que puedan acceder a firmar, les pedimos que manifiesten la necesidad en sus parroquias. La Iglesia Católica cuenta con muchísimas instalaciones que pudieran servir para la vacunación. Escuelas, centros de atención médica, parroquias tienen las instalaciones donde pudieran hacerse la vacunación. Una vacunación que además no colapse más el sistema de salud público, ya bastante deteriorado. Entonces, las personas que nos quieran ayudar, firmen, difundan la información. Aquí hay dos medios de difusión que nos han funcionado muy bien, que es WhatsApp y Twitter. Pero también vayan a sus parroquias, hablen con sus párrocos, pregúntenle a sus párrocos qué iniciativa tiene la Conferencia Episcopal para ayudar con el tema de la vacunación. Sabemos que están trabajando en ello, pero necesitamos acelerarlo, o sea, necesitamos que lo entiendan como una necesidad muy urgente. Otro tema que planteaba Marisol es la relación entre la vacunación y el control emocional. Todo sistema totalitario se fundamenta sobre el miedo y la mentira. Y la Correcto. primera causa o la primera, el primer foco que atacan es la libertad interior. La vacunación tiene muchísimo que ver con la libertad interior porque nuestras vidas están paralizadas, neutralizadas. Necesitamos retomar nuestro día a día. En ese sentido, pensamos que es importantísimo también que los ciudadanos pregunten a sus políticos del gobierno nacional y del gobierno interino. ¿Dónde van a vacunar? ¿Cómo van a vacunar? ¿Qué van a hacer? ¿Cuántas dosis son? ¿Cuáles son las farmacéuticas? Todo. Y que se haga saber que la prioridad de los ciudadanos son las vacunas, no las elecciones. Otro medio importante para dar a conocer esto son los puntos de campaña electoral que están haciendo en las distintas comunidades. Estas campañas son un absurdo desde el punto de vista científico y desde el punto de vista social. Primero, porque es una utilización de las aspiraciones ciudadanas para un fin político que no contribuye al bien común. Pero luego, porque todas estas campañas pudieran convertirse en centros de contagio, en focos de contagio. Entonces es muy importante, no acudan a estas campañas si no están convencidos de que las medidas de seguridad, de bioseguridad son suficientes. Y luego, háganle saber a sus representantes políticos que la prioridad son las vacunas, no las elecciones. Creo que son ideas centrales lo que tú nos permite comentar, María Verónica, porque fíjate que tenemos, si lo queremos ver desde la perspectiva de la salud mental, que es mi materia, encontramos que frente a todo este proceso, bueno, inicialmente de la emergencia humanitaria compleja, que ha facilitado toda esta vulnerabilidad de los derechos, vulnerabilidad de la vida, ha modificado las condiciones importantes de todo lo que son la satisfacción de las necesidades básicas. Aparece la pandemia de la COVID-19 para entonces marcarnos ahora una nueva posibilidad que no existía. Mi vida cambió, nuestra vida cambió, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente todo aquello que implique reuniones, sea en el trabajo, hablemos de las básicas, sea para ir al mercado, sea para llevar a los niños al colegio, sea la que cualquier posibilidad de la vida cotidiana ya no es posible de la misma manera. Y entonces ahora, como
no era poco, resulta que el sistema de vacunación que tendría que brindarnos un mínimo de tranquilidad, que aquí es importante hasta el cansancio aclarar, la vacuna no evita que usted se contagie y se enferme. La vacuna permite que haya una disminución de los síntomas en el caso de que usted se contagie, y también disminuye sin duda la posibilidad del contagio, pero usted puede ser asintomático en el mejor de los casos. Entonces, si no logramos esa inmunidad de rebaño, pues evidentemente el ciclo se sigue manteniendo, se sigue reproduciendo, y como esta es una pandemia que muta, pues tenemos toda esta diversidad no solamente de síntomas asociados a la propia enfermedad, sino una cosa que es muy tremenda, que se ha descubierto los síntomas asociados a la post-enfermedad, que sobre todo tienen mucho que ver con el tema de la salud mental. Entonces resulta que el sistema de vacunación, que tendría que ser el proceso, ¿verdad? Digamos, sistémico, Estado, organizaciones de la sociedad civil, iglesia, todos los espacios de la vida ciudadana, abocados a poder colaborar y facilitar este proceso, también se convierte ahora en un mecanismo de presión, de miedo, de control, como tú muy bien coincidías conmigo al principio del programa. Entonces, es importante que entendamos, ¿verdad?, bajo todos estos criterios, la importancia de lo que ustedes están haciendo. Y que en este caso también, caramba, las redes sociales son fundamentales, pero eso que tú mencionaste, Verónica, es clave. Usted que va a la iglesia todos los domingos, pregúntele al padre de esa iglesia, pregunte en la escuela aunque esté cerrada, produzca usted un movimiento de alguna manera, aunque sea con vecinos pequeños, para ir a averiguar de qué manera podemos no solamente ver si es que nos pueden poner la vacuna, sino cómo podemos unirnos a esta causa. María Verónica, en ese sentido hay una cosa que me parece importante también precisar. Ya ustedes tienen más o menos ¿cuánto tiempo con esta campaña? ¿Un mes? Un mes, 5 semanas, un mes y una 5 semana. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el plan ahora una vez que, que puedan ustedes, no sé si hay un número de firmas, digamos, como tope, que ustedes tengan diseñado o pensado para poderlo enviar al Vaticano? No sé si estas informaciones al Vaticano, a la diplomacia vaticana, pueden ser parciales, es decir, que ellos puedan tener antes del envío final, puedan tener, o antes de la recepción final del documento, puedan tener alguna información de cómo va este proceso. No sé, ¿cómo han visto esto? Bueno, este proyecto todavía está en la primera etapa, que es la recaudación de firmas. Hemos averiguado en otras causas de recaudación de firmas y 2.500 firmas, cuando llegamos a las 2.500 firmas, pues nos han comentado que es un muy buen número por los temas de, como bien comentabas, de falta de conectividad en Venezuela. Uh-huh. Y porque hacer un movimiento de firmas electrónicas implica una complejidad que no todos los usuarios están acostumbrados. No solamente implica que el usuario reciba la información, sino que además se meta en la página, rellene los campos, y no es tan común eso en Internet. Entonces, ahorita estamos en la primera fase, que será la recaudación de firmas, pues la segunda fase sí contempla contactar ya directamente a los miembros de la diplomacia vaticana que pudieran tomar algún tipo de acción. Sin embargo, seguimos construyendo este movimiento ciudadano hasta ahora, que es importante, porque nos va a permitir darle mayor solidez a nuestra solicitud ante la diplomacia vaticana. Y bueno, y si Dios quiere, la tercera etapa sería la vacunación. Esperemos que así sea. Claro. Finalmente la necesidad y el deseo de todos. Entendiendo entonces esto, estamos hablando de qué periodo de tiempo cubre entonces toda esta campaña en estas primeras 2 fases, por lo menos. Yo entiendo que la tercera fase no depende directamente de la iniciativa de la campaña, depende de la buena voluntad y de la buena gestión, ¿no? Y de la comprensión, sobre todo, de ese precepto. Las necesidades de la gente tienen que estar en primera línea,
con relación a las decisiones las decisiones políticas, las decisiones de Estado. Por eso digo que no depende de la campaña. Pero ¿de qué tiempo entonces estamos hablando? Bueno, nosotros esperamos que tengamos solución antes de los 2 meses de campaña. Es lo que se estila para este tipo de iniciativas ciudadanas. Esperemos que tengamos respuesta. Y lo pregunto, María Verónica, porque fíjate el escenario que veo, ¿no? 2 meses, hoy es junio, estamos en el mes de junio, julio, agosto. Y las elecciones en este país, se supone, las elecciones que están planteadas, se supone que están previstas para noviembre de este año, 21 de noviembre, domingo 21 de noviembre. Entonces, fíjate, lo planteo porque una de las cosas interesantes que valdría la pena observar es qué pasa, por ejemplo, con justamente ese proceso y ese periodo. Es decir, ¿será posible que dentro de la sensibilidad, sería una aspiración, una pregunta que no te la hago a ti, es un comentario, que en este marco de todo el proceso de preparación de las elecciones, caramba, se pudiera pensar que pudiera ser un espacio interesante para lograr que la gente, caramba, tenga acceso a este sistema? ¿Será que alguna de los espacios de las personas, pues, de la gente que está no solamente en el gobierno, sino acompañando a Juan Guaidó, podrían tener esta expectativa y esta posibilidad? No sé cómo tú ves este comentario. Bueno, nosotros respecto a la causa, respecto al proyecto en sí mismo, no contempla nada del tema electoral más allá de posicionar a las vacunas por encima del asunto electoral. O sea, la causa en sí misma no lo contempla. Ahora, yo personalísimamente pudiera decirte que pienso que las vacunas van a ser utilizadas como un medio para lograr el voto y para cobrarse políticamente en ambos bandos, o sea, tanto de oposición como por gobierno. O sea, eso es lo que yo pienso. Pienso también, personalísimamente, que van a perderse muchísimas vidas si la ciudadanía no asume la necesidad de la vacunación. Van a perderse muchísimas vidas. Viene la tercera ola. Luego, las farmacéuticas están hablando de una posible tercera dosis. En Venezuela no hemos puesto la primera. Imagínate los años que faltarían para inmunizar al país. Yo sí pienso que la presión internacional y la presión del tipo de diplomacia humanitaria y del tipo de diplomacia de paz pudiera generar un cambio en esta realidad de las vacunaciones en Venezuela. Lo pienso completamente, y si no, no hubiese impulsado la campaña. Pero también depende de la voluntad política y de el músculo ciudadano, de que las personas retomemos la voz ciudadana. La representación política es muy importante, es importantísima, es prioritaria. La política es la forma más excelsa de la caridad humana, es la mejor forma de servicio posible. Sin embargo, no son todas las representaciones que hay en el seno de una sociedad. Y cuando la política no se corresponde con las aspiraciones ciudadanas, es justo y necesario que tomemos pues el norte de nuestras vidas, tomemos el cauce de nuestras vidas. Quiero comentarte, María Verónica, que con esas expresiones muy personales tuyas, estoy absolutamente de acuerdo, así que somos dos. Creo que de alguna manera es importante entender que solamente basta con que ustedes, querida audiencia, se paseen por las fotografías. Estoy segura que algunos de ustedes, por supuesto, eran allí testigos presenciales, para ver el movimiento ciudadano que había, implorando seguramente de alguna forma, ¿no?, el poder ser vacunado. Lamentablemente se convierte en otra nueva oportunidad de contagio masivo. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que estemos muy alerta a lo que tú mencionas, María Verónica,
caramba, puede ser una necesidad como el sentirnos protegidos con la vacuna, la próxima situación manipulable por cualquiera de los espacios que están tratando de capitalizar los votos para las próximas elecciones. Entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Estar atentos, estar alertas y sencillamente generar esa, yo diría más que reflexión, esa certeza acerca de cada uno de nosotros tenemos que estar pendientes de no prestarnos para que con nuestros derechos ciudadanos se siga jugando de la manera impune que se juega hasta ahora, ¿no? María Verónica, creo que, insisto al decir que creo que la iniciativa que ustedes llevan adelante es una gran demostración, insisto, de ciudadanía, de lo que es la solidaridad de manera proactiva, de manera organizada. Creo que los comentarios que apuntas hoy abren un escenario distinto en relación a que la ciudadanía ha escuchado que es posible acceder a esta iniciativa por otras vías. Si usted la exige, amigos, si usted la exige, amiga, que nos está escuchando, en esa parroquia, en esa escuela que está cerca de su casa, usted puede ir a obtener información acerca de cómo firmar esta campaña, si usted no ha podido hacerlo todavía. Tenemos tiempo, pero también es cierto que necesitamos actuar con urgencia. Nuestro sistema de vacunación no necesita ser priorizado en las atenciones, en la atención para todos nosotros. Verónica, yo quisiera que después de todas estas importantes y significativas expresiones, comentarios que nos has hecho el día de hoy, que le dejaras un mensaje final a nuestra gente acerca de todo este proceso, que si bien es verdad, aglutina en las iniciativas ciudadanas, ¿sí? y en base a nuestras necesidades. Pero creo que tú, como mujer, como profesional del derecho, además como profesora universitaria y sobre todo como ciudadana sensible ante esta situación, tienes una gran oportunidad y una gran fuerza para dejarle ese mensaje a nuestra audiencia. Y como esposa. Y como esposa y cabeza de familia. Como esposa y madre, es verdad. Que tengo mi familia parada por la pandemia también. O sea, que esto es muy fuerte. Bueno, un mensaje para la ciudadanía sería, en primer lugar, vayan a la página tufirma.org, si no al Twitter arroba vacunas para BZLA, si no a mi Twitter @Madero Torres G con B de Venezuela. Ahí van a encontrar el link y pueden firmar. En segundo lugar, si no pueden firmar, por favor difundan la información. Difundan para que otras personas puedan firmar. Luego, vayan a sus parroquias, pregúntenle a sus curas, pregúntenle a sus obispos cuáles son los proyectos de la Iglesia Católica con la vacunación en Venezuela, que sabemos que son muchos y que están muy interesados en ayudar. Finalmente, el mecanismo COVAX está previsto para un 30% de la población y no ha sido pagado. La fase de vacunación 1 y 2 sumarían, cuando mucho, 2 millones de inmunizados. Necesitamos 15 millones de inmunizados para lograr la inmunidad de rebaño con las primeras dosis. Las farmacéuticas ya están hablando de terceras dosis. En ese sentido, es importantísimo que tengamos el criterio necesario para exigir a nuestras representaciones políticas que prioricen las vacunas por encima de las elecciones y luego que se pongan a trabajar cuanto antes y aceleren el proceso, porque viene la tercera ola del COVID y los venezolanos estamos muriendo en todos los sentidos, no solamente físicamente, sino también de desesperanza. De verdad que, María Verónica, un abrazo agradecido a ti, de nuevo, y mi reconocimiento absoluto a esta iniciativa y a todo lo que se ha generado en torno a la iniciativa, porque no solamente fue la idea, sino todo lo que ha estado ocurriendo en torno a ella. Y decirle a ustedes, querida audiencia, que en efecto, una vez más, situaciones como esta, con el sistema de vacunación, situaciones como esta que
una ciudadana, madre, mujer, esposa, hija, profesional, sí, nos muestra, nos da un ejemplo de que nosotros podemos y necesitamos organizarnos para seguir haciendo valer nuestros derechos y para exigir la satisfacción de nuestras necesidades que nos corresponden simplemente por el hecho de ser humanos. Entonces, en nosotros, en nuestras manos, está la posibilidad de poder, como ciudadanos, hacer peso y hacer valer toda esta posibilidad frente a este otro nuevo problema creado en torno al sistema de vacunación por toda este régimen totalitario y en esta circunstancia de emergencia humanitaria compleja. No me queda más, María Verónica, que darte las gracias, decirte que cada vez que sea para ustedes oportuno, este espacio está abierto para compartir las impresiones y todo lo que ustedes quieran compartir en torno a toda esta iniciativa estupenda que llevan adelante. Y a ustedes, querida audiencia, darles las gracias por permitirnos acompañarlos y sobre todo de dejarles estas reflexiones y todos estos anuncios que son importantes para que sigamos adelante. A Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Carcaya en la gerencia de producción, a Carlita Sons, que siempre hace milagros en la producción de este espacio, a Gregorio González en los controles y por supuesto a ustedes que nos escuchan, nos acompañan, nos siguen tan consecuentemente todos los jueves. Así que no me queda más que desearles buena tarde y sobre todo, buen provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen